Hoy les traigo una historia real. Una historia que parece sacada de una película de misterio, pero que ocurrió aquí, en España, hace más de un siglo. Se trata del caso de Juan Andrés Aldige, conocido como el Francés, y su cómplice, José Muñoz Lopera, apodado el Manzanita. Ambos fueron responsables de una serie de asesinatos sistemáticos, cometidos entre 1898 y 1904 en Peñaflor, un pequeño pueblo de Sevilla. Esta historia no solo es recordada por su crueldad, sino porque se convirtió en el primer crimen en serie mediático en la historia española. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Juan Andrés Aldige, el francés, era originario de la ciudad francesa de Agen, y se había establecido en Peñaflor, donde adquirió una finca en las afueras del pueblo. Era un personaje en apariencia tranquilo. Cultivaba el campo, tenía árboles frutales y prestaba dinero con altos intereses. Tenía fama de reservado, pero también de inteligente. Su finca se conocía por tener una gran huerta y un sendero que atravesaba el terreno. José Muñoz Lopera, el Manzanita, era más extrovertido, un conocido del pueblo. Él era quien se encargaba de atraer a las víctimas. Actuaba como gancho, y tenía carisma. Convencía a personas con dinero para visitar la finca del francés, supuestamente para jugar a las cartas, invertir o hacer negocios lucrativos. Juntos, formaron una asociación perfecta para el crimen. Uno proporcionaba el cebo, el otro ejecutaba. Uno hablaba, el otro mataba. El método del asesinato. El modo en que cometían los crímenes era tan rutinario y frío, que parecía ensayado. El Manzanita se ganaba la confianza de la víctima. Le prometía una partida de cartas, una inversión segura, o simplemente una noche de copas. Ya de noche, llevaban a la víctima a la finca del francés. Allí, los hacían caminar en fila india por un sendero entre los árboles del huerto. En cierto punto, el francés gritaba desde atrás: «Pepe, cuidado con la cañería». Esa era la señal. El Pepe era el Manzanita, que iba delante. El objetivo de esa frase era hacer que la víctima se agachara. Y en ese momento, con la víctima agachada, el francés le golpeaba la cabeza desde atrás con una barra metálica, conocida como el muñeco. Después, la remataban con un martillo, le robaban lo de valor, dinero, joyas, relojes, y la enterraban en el mismo huerto. Así, uno a uno, los cuerpos fueron desapareciendo bajo la tierra del huerto. 6 víctimas en total, durante 6 años. ¿Cómo se descubrió todo? La historia se desmoronó en noviembre de 1904, con la desaparición de Miguel Rejano, un viajante procedente de Posadas, Córdoba. Su esposa, angustiada, contrató a un ex policía, Laureano Rodríguez, para encontrarlo. Rodríguez, con experiencia y olfato policial, empezó a publicar cartas y denuncias en el diario El Liberal de Sevilla, donde hablaba de desapariciones misteriosas en Peñaflor. Esto generó presión social. Y entonces, sucedió algo decisivo, llegó una carta anónima, en la que alguien aseguraba que había cuerpos enterrados en el huerto del francés. Con esta información, el 14 de diciembre de 1904, un grupo de agentes y vecinos empezó a cavar con una vara. Al poco rato, notaron olor a putrefacción. Habían encontrado el primer cadáver. Esa noche desenterraron 6 cuerpos. Las víctimas identificadas fueron Miguel Rejano, el viajante cuya desaparición destapó todo. José, Benito, Enrique, Federico y Félix. Todos ellos habían desaparecido en años anteriores. Juicio y condena. Muñoz Lopera fue detenido en la misma finca, sin ofrecer resistencia. El francés, al enterarse de que también habían arrestado a su esposa y a su hijo, regresó voluntariamente desde Portugal y se entregó a la justicia. El juicio comenzó en marzo de 1906. Fue uno de los juicios más mediáticos de la época. La sala estaba llena y los periódicos publicaban crónicas cada día. Durante el juicio, ambos se culparon mutuamente. Muñoz Lopera incluso intentó hacer una huelga de hambre, con la esperanza de obtener compasión. Pero el jurado no tuvo dudas. Los declararon culpables y el juez les impuso 6 penas de muerte a cada uno, una por cada asesinato.
El 31 de octubre de 1906, fueron ejecutados por garrote vil en la cárcel del Pópulo, en Sevilla. Se cuenta que el Manzanita, al ser colocado en el garrote, forcejeó tanto que tuvieron que ajustarlo 2 veces. En cambio, el Francés, más frío, miró al verdugo y le dijo: ¿No te dije que apretaras fuerte? Reacción y repercusión. Este caso causó una enorme conmoción en toda España. No solo por la crueldad de los asesinatos, sino por cómo se descubrió, por la cobertura mediática y por la frialdad con que se actuó. Fue considerado el primer caso de asesinos en serie en España con amplia cobertura mediática. Tuvo tanta repercusión que inspiró artículos en los periódicos más importantes, poemas y referencias en obras literarias y en 1978, una película dirigida por Paul Naschy, titulada El huerto del francés. Incluso el poeta Antonio Machado escribió sobre el caso, impresionado por la brutalidad de los hechos. Conclusión. El caso del Francés y el Manzanita no es solo una historia de crimen y castigo. Es también un reflejo de cómo la prensa, la sociedad y la justicia empezaron a enfrentarse a un fenómeno nuevo. El asesinato en serie, planificado, repetido y frío. Ambos asesinos parecían hombres normales, integrados en su comunidad. Pero detrás de esa apariencia, escondían una rutina macabra, donde matar era parte de su economía. Historias como esta nos enseñan que los crímenes más oscuros no siempre ocurren en lugares lejanos o entre desconocidos. A veces, el verdadero terror está justo al otro lado de la valla del huerto. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo de Susurros en la Oscuridad.